segunda parte, estudiamos las estadísticas según la pedagogía, a través de qué porcentaje nosotros podemos lograr poner nuestras enseñanzas en el cerebro, en el corazón de los alumnos. Habíamos visto que si un profesor o un maestro habla y habla en clase, de todo lo que ha hablado, solo se le va a quedar el 5%. ¿Cuánto por ciento se le va a quedar? 5%. Pero si el maestro le hace leer al alumno, ya sea su libro, ya sea le hace leer otros libros, ¿cuánto de porcentaje se le va a quedar al alumno? Diga conmigo, 10%. Entonces, a través del auditivo ingresa el 5%. A través del visual, leyendo, 10%. Pero ¿qué pasa si nosotros le hacemos visualizar imágenes, figuras, cuadros? ¿Cuánto se le va a quedar de la enseñanza? El 30% a través de la visualización. Y a través del canal senestético, si le hacemos hablar al alumno, ¿cuánto de porcentaje se le va a quedar al alumno la enseñanza? 50%. Diga conmigo, 50%. Y si nosotros mandamos hacer que el alumno haga algo, ya sea darles tarea y hacer algunas otras labores educativas, ¿cuánto de porcentaje se le va a quedar? 70%. Y si nosotros mandamos al alumno a enseñar lo que le hemos enseñado, ¿cuánto se le va a quedar? 90%. En la iglesia, cuando se aplica el sistema de la residencia de las células, donde el pastor enseña y usted va y enseña a otras personas, entonces usted va a ser un buen alumno, va a ser un buen discípulo, un buen educando. Amén. Bien, el día de hoy vamos a aprender la tercera parte. Cómo utilizar el canal auditivo eficazmente para introducir la enseñanza en el cerebro del discípulo y éste lo recuerde. Guarda tu enseñanza en el cerebro de tus estudiantes por medio de sus oídos. Diga conmigo, guarda tu enseñanza en el cerebro de tus estudiantes por medio de sus oídos. Entonces, yo, como maestro, voy a introducir en su cerebro la enseñanza por medio de un canal. Es este canal que es el oído. Pero de todo lo que yo le hable, él solamente va a retener el 5%. Imagínense, le he hablado 2 horas y solamente el 5% va a retenerlo él. Entonces, si es tan pequeño el porcentaje que él va a retener, porque a mí como maestro y a todos ustedes como maestro, lo que les interesa es que el alumno retenga la enseñanza. Y eso es lo que queremos nosotros, que el alumno retenga esa enseñanza. Tengo que saber aprovechar que todo ese 5% ingrese al menos. Si, por ejemplo, el maestro lee mal, él no va a entender. Si yo le hablo con palabras nuevas, recién rebuscadas del diccionario, él no me va a entender. Prácticamente voy a echar a perder ese 5%. Ese 5% ya no será 5%, será 2%, 1%. Entonces, a mí, como maestro, no me interesa jactarme en qué palabras puedo utilizar o qué palabras rebuscadas del diccionario puedo yo presentarme ante mis alumnos o ante mis discípulos. Lo que me interesa es que ellos me entiendan lo que yo les voy a decir. El conocimiento lo voy a traspasar a través de estos oídos y tengo que saber aprovechar esos 5%. Amén. Gracias. Un aplauso para David.
5%. Esto se debe a que es la actividad más pasiva, donde el estudiante poco tiene que intervenir, porque el estudiante solamente escucha. Entonces, es una actividad muy pasiva. Y el estudiante solamente pone el oído nada más. Por esa razón, retiene poco. Por tanto, debemos utilizar este medio al máximo, darles a conocer nuestro tema lo mejor que podamos. Trate usted de darle lo mejor que pueda a su alumno. Escuche bien. No es bueno solamente hablar y hablar en una enseñanza. Hay que hacerle ver, hay que hacerle oír. Amén. Hay que hacerle ver, hay que hacerle oír, hay que hacerle ver cuadros, imágenes, diagramas, películas, estadísticas. Eso es lo que tenemos que hacer en su célula, en su residencia. Usted necesita pizarra. Necesita pizarra. Usted sin pizarra, el maestro sin pizarra no puede estar. Necesita papelógrafo, necesita dibujos. Amén. Y si puede tener un proyector, mejor. De esa manera usted presenta hasta películas, ¿no? Videos, fotos. Punto 2. Ten en cuenta estos consejos que te daré para que tu exposición hablada sea por ello retenida lo más posible. Repita conmigo. Cuando lea para mis discípulos, debo hacerlo bien. Para que me entiendan. Para que me entiendan. Amén. Otro consejo más. Utiliza un lenguaje sencillo. Diga conmigo. Utilizaré un lenguaje sencillo. Utilizaré un lenguaje sencillo. Amén. Utiliza un lenguaje sencillo. ¿Ya? Eso también vamos a explicarlo. Diga conmigo, utilizaré un lenguaje sencillo. Otro consejo más. Haz uso del énfasis cuando enseñes. Diga conmigo, haré uso del énfasis. Haré uso del énfasis cuando enseñe. Y todos seremos transformados. Escuche bien, seremos transformados. Seremos transformados. Seremos transformados. Entonces, eso es el énfasis, ¿no? ¿Me entiende? Pero eso vamos a verlo más adelante también. Diga conmigo entonces, haré uso del énfasis cuando enseñe. Amén. Otro consejo, utiliza del humor ocasionalmente. Diga conmigo, haré uso del humor ocasionalmente, en ciertos momentos. Diga conmigo, los conduciré a pensar. Tienes que conducirlos a pensar. Amén. Otro punto, explícale la lección poniendo ejemplos. Sin ejemplos no hay una buena clase, una buena exposición. El maestro tiene que esforzarse en que la enseñanza llegue al alumno, pero tienes que hacer ejemplos. No solamente expliques o diserte tu tema, también pon ejemplo. Por ejemplo, hermano, porque a veces hay personas que cuando usted le habla de un tema no te entienden, pero si le pones ejemplo, el ejemplo ya ilustra mejor, ¿no? Aclara mejor una idea. Amén. Eso lo vamos a ver también más adelante. Diga conmigo, cuando leas para tus discípulos, hazlo bien para que te entiendan. Diga conmigo, cuando lea, a ver, repita, levante su mano, diga conmigo, cuando lea para mis discípulos, lo haré bien para que me entiendan. Amén. Tal como hacían los hombres santos del antiguo pacto. Los maestros del antiguo pacto leían bien. Mire lo que dice. A ver, díganlo conmigo. A ver, alumnos, lean conmigo. Digan así. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
¿Cómo leían el libro de la ley de Dios? ¿Cómo leían el libro de la ley de Dios? Claramente. Y ponían el sentido. Diga conmigo, y ponían el sentido. Cuando leamos, ¿qué debemos poner? Diga, el sentido. ¿Qué debemos poner? Cuando leamos, debemos darle un sentido a la ley. Amén. Debemos leerlo correctamente. De eso vamos a leer también ahora. De eso también vamos a aprender el día de hoy. Y ponían el sentido para leer. Diga conmigo, de modo que entendiesen la lectura. Así tiene que leer un maestro. Leían el libro de la ley de Dios claramente. Amén. Claramente. Y ponían el sentido. Como vamos a hacerlo el día de hoy, para que usted entienda cómo debemos ponerle el sentido de la entonación. Para que se lea claramente. De modo que entendiesen la lectura. Nosotros como maestros tenemos que leerlo de tal manera que la gente entienda la lectura. No es leer por leer, no. Preocúpese porque la lectura sea clara, comprensible. Amén. Al leer, haz uso de la ortología, que es el arte de pronunciar bien una lectura. ¿Qué es la ortología, alumnos? Es el arte de pronunciar bien una lectura. A ver, maestros, ¿qué es? ¿Qué es la ortología? Muy bien. Es el arte de pronunciar bien una lectura. Entonces, si vamos a leer, debemos pronunciar bien. Diga conmigo, cuando lea, levante su mano, diga conmigo, cuando lea la escritura, el libro de la ley de Dios, necesito leerlo pronunciando bien la lectura. Cuando leas, ten en cuenta los siguientes consejos. Consejo A: si lees, dale el sentido correcto a las vocales. Dale el sentido correcto a las vocales. Como maestro debe darle el sentido correcto a las vocales. Repita: A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Bien, esas son las vocales. Y debes darle una pronunciación correcta a los consonantes cuando van acompañados de las vocales. Recuerda que las vocales A, E, O son vocales llenas. Por tanto, su pronunciamiento es fuerte de esas vocales. Mientras las vocales I, U son débiles. Por ejemplo, las vocales A. Cuando va a leer A, así tiene que pronunciar claro. A, porque es fuerte. A, E, O son fuertes. Pero dices A. Y si pasas I, ya baja, ¿no? Es más débil, ¿no es cierto? I, U también baja, ¿no es cierto? Cuando vas a pronunciar la lectura, hazlo correctamente. A ver, vamos a decirle las vocales fuertes, pero por favor póngase de pie. Póngase de pie y pronuncie correctamente. Si nosotros no pronunciamos bien, no vamos a hacer una buena lectura. Vamos a pronunciar bien y vamos a hacerlo bien. Alumnos, nos ponemos de pie. Diga conmigo: A, A. Así, vocaliza bien. A, E, O, A, E, O, A, E, O. A, E, O. A, E, I, O, U. Siempre las vocales I baja, U también baja. Amén. Son vocales más débiles. Amén. Diga conmigo nuevamente: A,
A, E, O. Ahora las vocales débiles. I, U, I, U. Repite entonces, a ver. G, O, va. G, O, va. Jehová. 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 Dijo. 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 Guarda mi ley. Mi ley. Mi ley. Otra vez. Na. Bu. Ko. Do. No. Sor. Na. Bu. Ko. Do. No. Sor. Nabucodonosor. 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 Moisés. 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 Muy bien. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En toda lectura, ten en cuenta los signos de puntuación. Ten en cuenta los signos ortográficos. Diga conmigo, la coma. La coma. La coma indica que debes hacer una breve pausa en la lectura. Vamos a leerlo. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, tienes que darle una entonación, así como vamos a ver después. Entonces, ahí está interviniendo un narrador. La forma de pronunciar tienes que hacerlo como la de un narrador. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, ahí está interviniendo el que narra. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso ya es Jesús. Entonces, aquí intervienen dos. El narrador debe tener una entonación y Jesús debe tener otra entonación. Viene así. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿a qué llegamos? A una coma. Diga conmigo, coma. Si alguno quiere ser el primero, una pausa. Será el postrero de todos. Pausa. Un momentito, espérate. Aunque sea, toma una respiración. Y el servidor de todos. Amén. No se lee corrido, como por ejemplo, hay personas que como su carro no respetan, pasan por todo rápido, nomás que coman, ni 8 cuartos, pasan. ¿Cómo leen, por ejemplo? Alguno dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así no, pues tienes que respetar. Entonces tienes que pararte un poquito. Amén. Ámbar, párate un poquito, ¿no es cierto? Igualmente, la coma es para que un poquito te pares. Amén. Un poco respires y sigas la lectura. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer. No se lee así. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero. No. Tienes que pararte. En cada coma debe haber pausa. Diga conmigo. En cada coma debe haber pausa. En cada coma debe haber pausa. Muy bien. Entonces, cada vez que hay una coma, una pausa. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, alumnos, pónganse de pie y lean el texto. 1, 2, 3. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Se pasaron de la raya, dice. Atropellaron a la coma.
Es que ellos están dando un ejemplo de cómo no se debe leer. Ahora sí viene cómo se debe leer. Eso fue para probarles a ustedes si estaban bien o no, se daban cuenta o no se dan cuenta. Muy bien, ahora sí viene la verdadera. Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, dará el postrero de todos y el Señor de todos. Muy bien, fuerte aplauso. El punto y coma declara que debes hacer una interrupción más larga que la coma, un poquito más larga que la coma. Debes esperar un poco más grande, un poquito más larguito que la coma. ¿Ya? Marcos 10:14. En el libro de Marcos 10:14 encontramos comas y también puntos y comas, ¿verdad? Dígalo conmigo. Viéndolo Jesús, se indignó. Así lee por partes. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. En el punto y coma más espera. Amén. Otra vez. Viéndolo Jesús, se indignó. A ver, vamos conmigo. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Muy bien. Punto C. El punto seguido. El punto seguido te enseña que debes hacer una pausa y dar una entonación como un término breve a tu lectura para iniciar con otro tono. El punto seguido, diga conmigo, te enseña, repita conmigo, el punto seguido te enseña que debes hacer una pausa y dar una entonación como un término breve a tu lectura para iniciar con otro tono. Ejemplo, Marcos 10:19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mire cuántos puntos hay. ¿Cuántos puntos seguidos? Bastantes puntos seguidos en ese texto, ¿no? Y así tienes que leer. No vayas a leer así. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. No leas así porque estás pisoteando todos los puntos. ¿Me entiendes? No atropelles a los puntos. Amén. Lee correctamente. A ver, diga conmigo. Levántese, póngase de pie. Vamos a leer todos juntos. Amén. Para que puedas vocalizar bien y para que de esta manera la enseñanza llegue a todo tu discípulo. Diga conmigo. Supongamos que está usted por leer las Sagradas Escrituras en la residencia, en la iglesia. Diga conmigo. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates. Así tiene que terminar, como terminando. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Tomen asiento. Ahora aquí, mis alumnos, vamos. Lean, por favor. 1, 2 y 3. Los mandamientos sabes. No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. El punto aparte señala que debes hacer una pausa mayor que el punto seguido y dar una entonación final para iniciar con una nueva entonación. Ejemplo, Juan 5, 17 y 18. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Nuevamente, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Muy bien, así, ahora sí, póngase de pie. Vamos, el punto aparte está en trabajo, ¿ya? En trabajo deben tener una pausa y deben darle una entonación como fin para poder comenzar en por eso. ¿Ya, alumnos? ¿Ya? Para que lean ustedes solo. Digan conmigo. Y Jesús le respondió, acento en la O, le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, acento, Dios, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, igual a Dios. Muy bien. F, diga conmigo, los signos de interrogación. Los signos de interrogación me alerta para que mi pronunciación sea como interrogando. Juan 3:4. Alumnos, con ustedes, nos ponemos de pie. A ver, repitan, alumnos, diga conmigo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cuando hay los signos de interrogación, hay personas que leen así. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así no se lee, se le da la entonación. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así, tiene que darle, ¿no? Tiene que darle esa entonación de pregunta. Siendo viejo, a ver, diga conmigo, siendo viejo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Y nacer? ¿Y nacer? Los paréntesis dice que debes hacer una pausa para luego leer la palabra. ¿Qué te dice los paréntesis? Dice que debes hacer una pausa para luego leer la palabra de un modo claro, lo que se halla dentro del paréntesis. Amén.
Dice que debes hacer una pausa para luego leer la palabra de un modo claro, lo que se halla dentro del paréntesis. Amén. Punto I, la raya. La raya enseña que cuando se emplea en la intervención de diferentes personajes, se debe leer con diversa modulación de voz, entre el primer personaje con el segundo personaje. La raya. Punto J, la tilde. ¿Qué es la tilde? La tilde es la representación gráfica como un palito arriba, ¿no? Una rayita arriba, es como una rayita en la parte de arriba, y te indica la fuerza que debes dar a la letra cuando la pronuncias. Por ejemplo, Juan 3:13. Mire, si observa usted aquí, ¿cuánta tilde encuentra? A ver, ¿cuántas tilde encuentra en ese texto? 1, 2, 3. Una tilde se encuentra en la palabra o. Amén. O. También en las descendió también. Y en la parte última está. Ahora miren aquí. Dice, nadie subió. Cuando dice, nunca lee así, nadie subió al cielo. No diga, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. No, tiene que darle una entonación fuerte. Si está la tilde encima de una letrita, debe darle fuerte la entonación. No diga, nadie subió al cielo. No, nadie subió. No, nadie subió. Nadie subió. Entonces, oh, ahí debe sonar fuerte. Donde está la tilde, oh. Si esa tilde estuviera en la U, diría, subió. Nadie subió. Pero no está ahí, está en la O. Entonces debe leer así. Subió, diga conmigo, subió. Fuerte, subió. Subió. Descendió. Descendió, descendió, descendió. En la última letra le lleva la fuerza. Descendió, descendió. Está, está, está. Nuevamente, nadie subió al cielo. Diga conmigo, nadie subió al cielo. Vuelves a bajar. Nadie subió al cielo, sino el que descendió. Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Así se lee. Punto C, si vas a hacer una narración histórica donde intervienen diversos personajes, modula tu voz en la lectura teniendo en cuenta los siguientes consejos. A. Antes que des lectura a tus discípulos, las historias de las Sagradas Escrituras, léelo por lo menos 3 veces. Escuche esto, si usted va a leer las Sagradas Escrituras en el altar tienes que leerlo al menos 3 veces antes de poder leer en el púlpito, en el altar. Antes de estar en el altar, lee las Sagradas Escrituras. Con el fin que te des cuenta cuántos personajes intervienen en el diálogo, o si tan solo es el narrador. En alguna lectura de las Sagradas Escrituras aparecen el primer personaje, segundo personaje y tercer personaje. Punto B. Un ejemplo donde intervienen los 3 personajes se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 43 al 51, donde podemos ver que el narrador es Juan el apóstol.
El narrador es Juan, que se encuentra con letra normal. El primer personaje es Jesús, que lo hallas con letras mayúsculas. El segundo personaje es Felipe, que se encuentran con letras mayúsculas y minúsculas, pero subrayado. Todo lo que está ahí subrayado es lo que está hablando Felipe. El tercer personaje es Natanael y tiene diferente tipo de letras que las anteriores. Muy bien. Vamos, por ejemplo, a iniciar la lectura. Usted dice así, el narrador, el siguiente día, como si estuviera contando, como si estuviera hablando, ¿no? Porque está narrando. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Ahí? Con otro tono de voz. Cuando va a leer la escritura, otra vez. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, sigue el narrador, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Narrador, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así debes dar la lectura. Supongamos, usted va a leer, ¿no? Usted le dice, hermanos, los prepara a ellos y le dice, hermanito, fulano, Juan, David, John, Wilder, Walter, por favor, me traen la lectura de las Escrituras. Entonces ellos van a leer ante todo el pueblo. Miren la tonalidad, cómo se escucha la diferencia de voz. 1, 2 y 3. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo,
Antes que Felipe te llamara debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Se escucha distinta modulación de voz, pero ¿sabe cómo se capta mejor? Cuando usted ve, quizás no capta muy bien. Ahora van a cerrar sus ojos e imagínense que cierren sus ojos, por favor, y escuchen lo que ellos hablan. ¿Ya? Nuevamente comenzamos. Escuchen lo que usted trate de imaginar. Ahí está Jesús, ahí está Natanael, lo está escuchando como por radio, el audio. Muy bien, cierren sus ojos y escuche esto que van a continuar. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gracias. Se capta mejor. En la radio así deben leer. En el culto deben leer dándole la entonación para comprender mejor la escritura. Amén. Hay que tratar de aprovechar al máximo este canal auditivo que solamente nos da 5% de oportunidad para poder grabar en el alumno, así que hay que saberlo leer. Jehová nuestro Dios les dé abundante sabiduría. Amén. Ore conmigo ahí. Dígale: Señor Jehová, ayúdame a hacer comprender a mis discípulos, a los que enseñen, que comprendan las sagradas escrituras. Dame sabiduría, Señor, para hacerle comprender tu santa palabra. Dios de Israel, te pido, Padre, que llene de ciencia y de sabiduría, Señor,
mi vida, para así poder llegar con tus leyes y darle el sentido correcto cuando lea tu palabra, así como lo hacían los santos hombres. Amén.